¿Alguna vez te has preguntado, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? ¿Para qué rezo? ¿Para qué comulgo? ¿Para qué ayudo en la iglesia si sigo haciendo lo mismo? ¿De qué me sirve si mi vida es un desastre? Estas son las tentaciones del demonio. Pero San Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios no se fija en nuestras debilidades, sino en que somos instrumentos suyos, y que por su gracia somos capaces de hacer grandes cosas. Bienvenidos a nuestro canal, hoy exploraremos la segunda carta a los Corintios, versículo 12-10. El capítulo de hoy nos enseña que, aunque todos nos sentimos agobiados y desanimados en algún momento, debemos ser fuertes para superar las dificultades. Comencemos. En la vida diaria, todos enfrentamos desafíos que nos hacen sentir débiles, insuficientes e incluso desesperados. Nos encontramos en situaciones que parecen insuperables, donde nuestras fuerzas se agotan y el ánimo decae. Sin embargo, en esos momentos de vulnerabilidad, hay un mensaje poderoso que nos ofrece consuelo y esperanza: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta afirmación de San Pablo nos recuerda que, aunque nos sintamos frágiles, es precisamente en nuestra debilidad donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor intensidad. El demonio, conocido por sus artimañas y engaños, busca aprovechar nuestros momentos de debilidad para tentarnos. Nos susurra al oído que no somos lo suficientemente fuertes, que estamos solos en nuestras luchas, y que es mejor rendirse. Estas son las tentaciones del maligno, diseñadas para alejarnos de Dios y de nuestro propósito. Sin embargo, San Pablo nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia divina que actúa en nosotros. Cuando San Pablo dice cuando soy débil, entonces soy fuerte, nos está revelando un misterio profundo: nuestra debilidad es el terreno fértil donde la gracia de Dios puede obrar con mayor poder. En lugar de depender de nuestras capacidades limitadas, nos invita a rendirnos ante Dios, reconociendo que es Él quien nos sostiene y nos fortalece. La gracia de Dios no se fija en nuestras fallas o limitaciones. Al contrario, es en esos momentos de fragilidad donde Él se glorifica. Dios nos usa como instrumentos suyos, permitiendo que su poder se manifieste a través de nuestras vidas, a pesar de nuestras imperfecciones. Es como si Dios dijera: no te preocupes por lo que no puedes hacer, déjame mostrarte lo que puedo hacer a través de ti. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, en su debilidad, encontraron la fortaleza divina. Pensemos en Moisés, quien dudaba de su capacidad para liderar al pueblo de Israel debido a su dificultad para hablar. Dios le dijo: yo estaré contigo, Éxodo 3:12, y a pesar de sus inseguridades, Moisés guió a su pueblo hacia la libertad. O consideremos a Gedeón, quien se veía a sí mismo como el menor de su familia y el más débil de su tribu, pero Dios lo escogió para salvar a Israel de los madianitas. Jueces 6. Estos relatos nos muestran que Dios no escoge a los más fuertes o capaces según los estándares humanos. En cambio, Él elige a aquellos que, a pesar de sus debilidades, están dispuestos a confiar en su poder. Enfrentar las tentaciones del demonio requiere una respuesta firme y decidida. No podemos permitir que nuestras debilidades nos dominen o nos hagan dudar del amor y la fidelidad de Dios. San Pablo nos da el ejemplo de cómo responder a las tentaciones, con la palabra de Dios y con la confianza plena en su gracia. Cuando nos sintamos tentados a dudar, a ceder al miedo o a rendirnos, recordemos las palabras de San Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, y su gracia es suficiente para sostenernos y fortalecernos en los momentos más oscuros. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, debemos reconocer nuestras debilidades y ser honestos con nosotros mismos y con Dios. No se trata de esconder nuestras fallas, sino de presentarlas ante Dios, sabiendo que Él puede transformarlas en fuentes de fortaleza. Segundo, necesitamos cultivar una vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Es a través de la oración que nos conectamos con la fuente de nuestra fuerza y encontramos la paz en medio de la tormenta.
La meditación en las Escrituras nos recuerda las promesas de Dios y nos da las armas espirituales necesarias para resistir las tentaciones. Tercero, debemos mantener nuestra fe firme, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una confianza activa en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso en los momentos en que no lo sentimos. El mensaje de San Pablo nos desafía a ver nuestras debilidades bajo una nueva luz. No como una razón para desanimarnos, sino como una oportunidad para que la gracia de Dios brille con mayor fuerza en nuestras vidas. Al enfrentar las tentaciones del demonio y las dificultades de la vida, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros, y en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Así que, cuando te sientas débil, recuerda que es en ese momento cuando eres verdaderamente fuerte. No por tu propia capacidad, sino por la gracia de Dios que obra en ti. Confía en Él, sigue adelante con fe, y permite que su fuerza te sostenga en cada paso del camino. Un verdadero ejemplo de fortaleza ante los problemas lo vemos en el Evangelio de San Marcos. En este pasaje, Jesús regresa a su tierra natal. Después de un tiempo en Egipto, la familia regresó y se estableció en Nazaret, donde Jesús vivió la mayor parte de su vida, unos 23 años. Imagínense a Jesús, emocionado, volviendo a su pueblo para saludar a sus familiares y amigos. Esa emoción la hemos sentido muchos de nosotros al regresar a casa después de estar lejos, ser emigrante, huir de la violencia, del desplazamiento que viven muchos países, entre otros. Cuando Jesús llega a Nazaret, como buen judío, va a la sinagoga un sábado, el lugar donde se lee la Torá, es decir, el Antiguo Testamento. Con toda su sabiduría, Jesús explica las Escrituras, pero la respuesta de la gente no es la que esperaba. Aunque al principio estaban asombrados, los ancianos de la sinagoga empezaron a despreciarlo. ¿De dónde aprendió este hombre estas cosas?, decían. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No viven aquí sus familiares? A pesar de su sabiduría y enseñanzas, Jesús fue rechazado en su propia tierra. ¿Se desanimó Jesús? Claro que sí, es posible que se haya sentido triste, pero no dejó que el rechazo lo detuviera en su misión. Esta historia nos recuerda que, aunque a veces enfrentemos rechazo, debemos seguir adelante con nuestra fe y propósito. Jesús, como ser humano, también sintió tristeza. El Evangelio nos dice que, debido a esto, Jesús no hizo muchos milagros en su tierra, solo algunas curaciones. Se sintió triste y desanimado, quizás un día o dos, pero luego se levantó. El Evangelio de San Marcos dice que Jesús estaba asombrado por la falta de fe de aquella gente, y luego se fue a enseñar a otros pueblos vecinos. Si Jesús hubiera sido como nosotros, quizás se habría quedado en su pueblo diciendo, bueno, no creen en mí, pues me dedicaré a hacer sillas y mesas como mi papá carpintero. Pero no. Jesús se desanimó 1 o 2 días, pero al segundo o tercer día se levantó y dijo, me voy a otros pueblos a predicar. Aunque estaba angustiado, Jesús siguió adelante. Esa es la gran enseñanza del Evangelio de hoy. Les aseguro que, donde más apoyo van a encontrar, es en su familia, pero también es donde más obstáculos se enfrentarán. Díganme, ¿dónde encuentran más apoyo? En su familia. ¿Y dónde les ponen más trabas? También en su familia y en su pueblo. Hay familiares que nos brindan un gran apoyo, un primo, un hermano, un padre, una madre que nos dicen, me da tanto gusto que te esté yendo bien. Pero también hay otros que dicen, es un flojo, un bueno para nada. En la misma familia encontramos tanto apoyo como obstáculos. Eso le pasó a Jesús en su propia tierra, no le creyeron porque lo veían con desprecio. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? No es el hijo del carpintero, decían. San Pablo continúa diciendo, por eso me alegro en mis debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. ¿Son ustedes fuertes o débiles para mantenerse en la presencia de Dios y en su gracia? No hablo de fuerza física, sino de fortaleza espiritual.
Todos somos débiles en algún momento. A menudo escucho a la gente decir, Padre, cuando menos me di cuenta, ya vi lo que no debía ver, ya oí lo que no debía oír, ya hice cosas que no son agradables a Dios. Todos somos débiles. Pero, como nos dice San Pablo, cuando somos débiles, somos más fuertes, porque en nuestra debilidad nos damos cuenta de que Dios nos está usando como instrumentos para salvar a los demás. Jesús le dijo a Pablo, mi gracia te basta. No te preocupes por cansarte o enfadarte. Mi gracia te basta. Y ese es el mensaje para todos nosotros, no dejemos que nuestras debilidades nos detengan. Sigamos adelante confiando en la gracia de Dios. Piensen en la vida de San Pablo, lo encarcelaron más de 10 veces, lo golpearon, lo humillaron, se burlaron de sus debilidades, lo encadenaron y lo expulsaron de lugares, pero al día siguiente, él seguía adelante, confiado en la gracia de Dios. ¿Cómo he aguantado yo? Por la gracia de Dios, porque, como dice San Pablo, la gracia de Dios me basta. Dios me ha sacado de tantos apuros, porque confío en Él. Y así debemos seguir, confiando en Dios, sin desanimarnos por las críticas ni los obstáculos. Hermanos, los invito a no desanimarse en las cosas de Dios, aunque sus propios familiares, esposo, esposa o hijos les digan cosas o les echen miradas para que no vengan a la iglesia. Digan, aléjate de mí, Satanás. Yo voy a ir a la iglesia porque tu gracia me basta, Señor, como dijo San Pablo. Esa es una de las frases que más me gustan de todo el Nuevo Testamento, tu gracia me basta. No necesito más. Yo me he entregado a Dios todo el tiempo. Todo mi día es para Dios, y nunca me ha faltado nada, porque cuando uno le sirve a Dios, Él se encarga de lo demás. Tu gracia me basta, Señor. Repitan esta frase cuando se sientan angustiados, cuando alguien los desanime. Porque sí, hay muchos que intentan desanimarnos. ¿O no les pasa a ustedes también? Hay muchos que, sin darse cuenta, se convierten en empleados del demonio. Él está sentado en una silla, moviendo la cola, viendo cómo tantos trabajan para él en este mundo. Los asesinos, secuestradores, extorsionadores, flojos, chismosos, metiches, son empleados del demonio y están trabajando aquí para él. Roguemos al Señor por nuestros gobernantes, para que reciban la sabiduría y la gracia de servir a la nación con justicia, y así puedan tomar buenas decisiones en favor de todos, asegurando el bienestar y la paz que tanto necesitamos. Oremos por aquellos que aceptan en su corazón la palabra de Dios, para que se les conceda la oportunidad de ser imitadores de Cristo, dando testimonio de amor y servicio a nuestros hermanos que aún no lo conocen. Demos gracias a Dios por todas las personas que son nuestros parientes, incluso por aquellos que nos desaniman. Oremos por todos ellos, por aquellos que están alejados de Dios, nuestros hermanos, hijos, esposo o esposa, padres, primos. Que Dios los ayude para que algún día se acerquen a Él. Queridos hermanos, la resiliencia y la serenidad de Jesús nos ofrecen un modelo poderoso a seguir al enfrentar nuestras propias pruebas y tribulaciones. Recordemos cómo Jesús, con su fuerza inquebrantable y su sereno control emocional, cumplió la voluntad de Dios. Te invito y te acompaño a imitar su ejemplo, confiando en que con la ayuda del Espíritu Santo, también podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Oremos para que el Espíritu Santo nos fortalezca y guíe mientras buscamos seguir el ejemplo de nuestro Salvador, siendo testimonios vivos de su amor y gracia en el mundo. Que en todo momento podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, siendo luz y esperanza para quienes nos rodean. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria. Comparte este video con aquellos que necesiten escuchar esta verdad, y no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que fortalezca tu fe. Que la gracia de Dios te acompañe siempre. Amén. Bendiciones para todos.